El imaginarse tantas sanciones al pueblo de Venezuela es una locura. Es como en la época del medievo, cuando cercaban a una población para eliminarla por hambre, por enfermedades, cercándola sin agua, sin alimentos. Es criminal. Es una cuestión. Aquí se hablaba de que hay crímenes que uno puede realizar, pero también uno puede matar de hambre, de sed, de falta de atención médica, y también es un crimen. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos con muchos pueblos y tenemos que tenerlo ahí consciente. Sin embargo, el pueblo venezolano, a pesar de que le quitaron sus reservas de oro, a pesar que les quitaron sus refinerías, a pesar que lo han bloqueado hasta este momento, ha salido adelante porque desgraciadamente la derecha, sin escrúpulos, de una manera grotesca y vil, a veces compara a los pueblos para decir que va a ser como tal. Mentira. Ellos lo que quieren hacer es desanimarnos a estar unidos. La unidad latinoamericana es fundamental. Y ahora hemos tenido la oportunidad de visitar Venezuela y ver cómo la cuestión alimenticia, la cuestión alimentaria en cuanto a su soberanía, su producción, la cuestión energética, la cuestión de salud, todo aquello que decían que por supuesto eran mentiras, aunque muchas de ellas generadas por ese bloqueo, el pueblo venezolano ha salido adelante y ha salido con creces, con su independencia, con su soberanía. Y vuelvo a repetir, la soberanía alimentaria, la soberanía en la educación, en la salud, el nivel de vida del pueblo venezolano cada día es mejor y cada día lo han ido construyendo. Eso es de gran importancia. Pero mucho de eso ha sido también porque desde afuera hemos estado atentos a lo que pasa en el pueblo y como una forma propia del pueblo de México, debido a que también ha sido víctima de muchas agresiones, la solidaridad en México ha sido con todos los pueblos del mundo, pero principalmente con Latinoamérica de manera fundamental. Hay una historia de un pastor alemán, no, sería un pastor eh, protestante de origen alemán, que era Martin Müller, donde él al principio estaba con la ideología nazi, con los nazis, y posteriormente se dio cuenta de las atrocidades, de los crímenes nazis y fue cambiando de situación ante la posición de ellos. Él terminó muriendo en un campo de concentración. Previamente hay pues no sé si es una reflexión o un poema que dice: primero vinieron por los socialistas y yo no hice nada. Posteriormente vinieron por los comunistas, yo no hice nada. Después siguieron con los sindicalistas y yo no hice nada. Y cuando vinieron por mí, no hubo quien hiciera algo. Eso quiere decir que si no estamos unidos, si no estamos realmente convencidos de que nos debemos unos a otros, independientemente de donde esté en la situación. Anteriormente se decía, están invadiendo Vietnam, está la guerra en Vietnam, está del otro lado del mundo. Están invadiendo Corea, está del otro lado del mundo. Afganistán, Irán, Siria. Y se nos hacía Palestina ahora, que es con tanta desgracia el pueblo palestino está viviendo, y nosotros estábamos así, porque así nos educaron, así nos amaestraron a no tener esa sensibilidad como seres humanos. Aquí no se trata de si son venezolanos, si son bolivianos, argentinos, somos latinoamericanos, somos seres humanos que estamos viviendo. Y en México esa solidaridad se ve manifiesta, porque no estamos lejos, es más, nosotros somos los que menos lejos estamos del imperio, los que hemos sufrido también agresiones de ellos, más de la mitad de nuestro territorio fue apropiada por ellos. De ahí que la solidaridad es fundamental y que no está lejos ni somos ajenos a nada de ello. Lo vimos y no es una cuestión de ahora del gobierno actual o de los gobiernos anteriores, es una cuestión del pueblo, no de los gobiernos. Está en nuestras leyes, están en nuestras doctrinas, en nuestro sentir, la solidaridad. De ahí que nos están acompañando tanto Rosy como Sofi en este conversatorio. Pero me veo obligado ahí con un tema que tocaste antes que entren las compañeras, de lo criminal, del bloqueo de las medidas coercitivas, pero que en la narrativa quieren hacer ver a nuestro gobierno, a nuestra revolución, como los criminales. Pero queda en evidencia, últimamente, con el bombardeo de las lanchas, donde sin ninguna medida, procedimiento, los asesinan con descaro y ahora no quieren publicar donde
después de que quedaron náufragos algunos, también los bombardearon. Pero el asesinato de venezolanos, ellos lo hacen desde mucho más atrás, cuando comenzaron las sanciones y las presiones, el saboteo en el sistema eléctrico, que dejó de funcionar hospitales. ¿Cuántas personas murieron en esas condiciones por ese saboteo que quedó evidenciado en las declaraciones que hacen ahora estos mercenarios que reconocieron, que lo reconocieron? Después en la pandemia, con el bloqueo de no mandarnos las medicinas, ¿cuántas personas asesinaron? El número es gigantesco, pero ellos están en una narrativa de cuando promovieron ellos la guarimba y lamentándolo mucho, fallecieron algunos venezolanos, pero se los endosaron al gobierno revolucionario, y con eso es que dicen que es un gobierno asesino, pero el número acumulado de este imperio con todas estas medidas es dantesco, y quedan en evidencia las últimas actuaciones que sin desparpajo lo hacen con lancheros que andan en todo ese despliegue militar para estos lancheros. Y ciertamente nuestra voz que siempre hemos elevado de señalamiento al imperio y del llamado a la unidad de Latinoamérica y del mundo, por los pueblos, ¿verdad? Como siempre lo hemos profesado con la diplomacia por la paz y el respeto al derecho internacional. Pero agradecemos siempre las expresiones de solidaridad, que aquí hay unas grandes referentes de esas expresiones que reconocemos y agradecemos siempre. Sí, eso tienes razón. La paz no es la ausencia de guerra. Y como decía acerca de los crímenes, porque igual podemos decir que en México estamos en paz, pero mientras no se viva con dignidad, con seguridad, con libertad, con tranquilidad, porque es tan grave que un niño no tenga acceso al alimento o un enfermo a los medicamentos, ahí hay muertes. Y no precisamente quiere decir que estemos en paz porque no se tire un solo disparo. Hay muchas formas de matar y el imperio lo sabe. Pero bueno, volviendo a la cuestión de la solidaridad, con la larga trayectoria que tienen ustedes de lucha, de apoyo al hermano pueblo venezolano, platícanos acerca de la coordinadora. Claro que sí, bueno, pues a mí me encanta ser parte de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela. Para los que no saben, es una plataforma que agrupa pues algunas expresiones, representantes de partidos políticos, grupos sociales, sindicatos, asociaciones de maestros, de estudiantes, ¿verdad? Colectivos y personas que en lo individual hacen eso. La solidaridad con Venezuela. Entre los objetivos fundamentales es pues respaldar totalmente al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, también profundizar en el proceso bolivariano. ¿Cómo lo hacemos? A través de cátedras, seminarios. Cada año, cada mes de octubre tenemos nuestro seminario Proceso Bolivariano. En marzo tenemos el Foro de Comunas. Esta coordinadora nace en el 2007 y aquí tenemos a una de las fundadoras, la gran fundadora, la maestra Rosa María Hernández, con gran experiencia en el internacionalismo, ¿verdad?, proletario, con Cuba antes y ahora acá. Y han pasado muchas personas que desafortunadamente no están, se nos fueron 3 en COVID y aquí seguimos. Es importante que también de las misiones es contar la verdad de Venezuela. Compañeros de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, que hemos tenido la oportunidad de ir, que hemos sido testigos, observadores internacionales de los procesos de jornadas electorales, ¿verdad? Y congresos, podemos dar fe de cómo es la realidad de Venezuela. Si bien, a pesar de las medidas coercitivas unilaterales que a partir de ese maldito decreto de Obama en el marzo del 2015, ¿verdad?, cuando declara amenaza inusual y extraordinaria a Venezuela, pues se viene toda esta escalada de medidas coercitivas y sanciones a socios comerciales, que buscaron bloqueo económico, bloqueo también diplomático con el secuestro de Alex Saab, bloqueo educativo, bloqueo en todos los sentidos. Sin embargo, ante todo esto, quienes hemos ido nos damos cuenta de cómo el pueblo venezolano digno y bien, totalmente liderado por el gran presidente Nicolás Maduro Moros, con esa estrategia que dice calma, cordura, nervios de acero, de verdad, ante toda esta escalada que tienen de agresiones, ¿verdad?,
el pueblo está dedicado a ello, dedicado a producir con los consejos comunales, ya lo dijo el compañero de la autodeterminación, la autosuficiencia alimentaria que tienen, pero aparte un pueblo que se ha sabido reconstruir después de que estaban acostumbrados a toda la importación. Bueno, producen, tienen todo tipo de comunas productivas, de textiles, inyectadoras de todo un gran desarrollo, y quienes hemos ido también sabemos cómo está su sistema de salud, educativo, y la gran misión vivienda, que va por ahí de los 6 millones de viviendas, unas otorgadas, unas inclusive con viviendas de interés social, pero algunas dadas también, entregadas hasta con nevera y con todas las cosas. Pero aquí es algo importante. Nosotros no hacemos solidaridad tomándonos fotos, ni mucho menos, no, va más allá. Convocamos siempre a todas las organizaciones que son parte de la coordinadora, pues a hacer eventos. Acabamos de hecho de tener jornadas, hoy más que nunca, encarecidamente llevamos a todas las voces que se expresan, que luchan contra el fascismo, el imperialismo, pues a que vengan acá, porque defender en este momento crucial a Venezuela es defender América Latina y la región. Estuvimos en Guadalajara el 13 y el 14 en una jornada de apoyo a Venezuela y por la paz y en defensa de la paz de América Latina. 2 días. Ahorita la compañera Rosa también va a hablar de la asamblea que estuvieron allá unas representantes en Caracas, pero ya en Jalisco, en Guadalajara concretamente, ya estuvimos con diferentes referentes, compañeros de algunos partidos, algunos grupos que ya quieren formalizar la solidaridad con nosotros. Y apenas el día 18 tuvimos un meeting afuera de las nuevas instalaciones de la embajada yanqui, ¿verdad? Un meeting ahí en Avenida Legaria, esquina con Avenida de la Moneda, en Irrigación, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde ahora ya están las nuevas superinstalaciones, ese búnker de la embajada yanqui, repudiando todas las acciones que el impresentable, retrógrada, mentecato y todo lo que le quieran agregar, ¿verdad?, del señor Trump. Porque ya lo han dicho, estamos en una época de descaro, la barbarie de este señor fuera de sí, que ante el desespero de no poder liderar, de hecho, y gobernar como se debe su territorio, bueno, está hambriento por los recursos, y los recursos que es de Venezuela, y es más fácil robar los recursos de Venezuela, que ya como saben todos, Venezuela tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo, y entre ellas el petróleo pesado. Y la industria de Estados Unidos está diseñada para refinar petróleo pesado. Así que es más fácil robarlo, ir de aquí del Caribe, que pagarlo, ¿verdad?, en la ruta de los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, hay que tener esta reflexión muy clara. ¿Por qué va? Por los recursos, para sabotear un proyecto de soberanía, de dignidad, porque está tan desesperado. Y bueno, es un señor que ha violado todos los acuerdos desde el 2 de septiembre, que empezó más descaradamente esta escalada con esa amenaza del submarino, ¿verdad?, en territorio marítimo venezolano, violando el Tratado de Tlatelolco del 67, donde se decreta zona de paz y libre de amenazas nucleares. Bueno, una violación flagrante. Si nos acordamos de que también pues en marzo secuestra 250 venezolanos que en un intento, según aparente repatriación, bueno, los llevan a las cárceles de máxima seguridad de otro de sus lacayos, el señor Bukele. Secuestros sistematizados, secuestro de niños también, ¿verdad? Y por si fuera poco, se le ocurrió apenas hace como 15 días declararse que es un dueño, amenazar el territorio aéreo, ¿verdad? Y algunas aerolíneas se dieron ante el chantaje, impidiendo vuelos a Venezuela, y con esto violan el artículo 1 de la Asociación Internacional de Aviación Civil, que dice que cada país tiene derecho soberano y absoluto de su espacio aéreo que su territorio comprende. Entonces, estas violaciones sistematizadas
pues tenemos que alzar la voz y prohibirlas, gritar, repudiar y que toda la audiencia sepa, porque sigue hasta el día de hoy, mucha gente no sabe realmente qué es lo que está pasando con Venezuela. Y una de las consignas de nosotros es eso, contar la realidad de Venezuela y que la gente sepa cuál es el trasfondo de esta, no es de esta guerra, sino de este chantaje, de este robo, de este pirata, que es lo que es el señor Trump. Bueno, muy bien, Sofi. Yo quisiera así decir algunos aspectos que para la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela son muy importantes. Venezuela lleva una ruta de construcción de su proyecto Revolución Bolivariana, que resumidamente se entiende como el bien para todo el pueblo. Cualquier parecido con nuestra realidad en México actualmente, pues no es mera coincidencia, ¿no? Gobiernos que buscan beneficiar a la población, hacer una mejor redistribución de las riquezas, defender la soberanía de su país, y se enfrentan entonces con un imperio, con unos gobiernos, que el que va a la cabeza es Estados Unidos, pero que también en Europa hay gobiernos que no les gusta que los pueblos administren sus riquezas a través de gobiernos que ellos eligen. No les gusta esto. Y entonces buscan diversas maneras de recuperar lo que nos habían quitado y que ahora disfruta la población. Esto primero tiene que quedar muy claro, hay una guerra completamente. Para nosotros, fíjense, además, ¿cómo es que ellos trabajan, que no hemos tocado? Todo el nivel de medios de comunicación, de enredarte la cabeza con ideas que ni vienen al caso, ¿no? Vean, antes decían, los países socialistas le roban todo a los capitalistas, ¿no? Nunca robaron, porque nacionalizaron, pero indemnizaron. Cuba mismo nacionalizó y pagó lo de las empresas. No robaron, y ahora ellos descaradamente están robando. Pero bueno, ¿cómo nos enredan en la cabeza? Todo el tema que además se ha hecho cada vez más sofisticado, el tema comunicacional, es tremendo. Y para nosotros, desde la coordinadora, para entender por qué esta agresión a Venezuela, por qué se ensañan con Venezuela, está claro, muchos ahorita están diciendo, ya se descaró, es el petróleo. Claro, esa es una de las razones por las que se ensañan con Venezuela, el petróleo. Pero la segunda razón es el ejemplo de Venezuela. Esto que estoy diciendo desde hace rato, la defensa de la soberanía, la defensa de sus recursos para el bien de la población, ¿no? Entonces, para nosotros, el tema de esto, tenemos 3 líneas para ir a todos los lugares que nos invitan y a los que vamos, que hacemos reuniones, que hacemos mítines, que hacemos conversatorios. 3 líneas que sostenemos para dar la batalla de las ideas. La primera línea, en Venezuela no hay una dictadura. Ya basta, compañeros, de que, sí, bueno, no, es que es el dictador, pero el pueblo. No, ahí no hay una dictadura. Ahí hay un presidente electo por las leyes venezolanas. Les guste o no les guste a los dueños del dinero, ahí hay un presidente legítimo. Entonces, dar la batalla de las ideas en el terreno de que ahí no hay una dictadura, ahí hay una democracia participativa, protagónica, con ejercicio del presupuesto decidido a través de las comunas por vía electoral, también la decisión de cómo se ejecuta ese presupuesto. Van en camino de construcción de un poder popular, como lo decía Chávez, no hay poder popular si no hay ejercicio del presupuesto. Ahí hay ejercicio del presupuesto por la comunidad. Esa es la primera línea de nuestra batalla de ideas. Segunda línea,
tenemos un bloqueo y hay que decirle a la gente, conocemos la palabra por Cuba. Cuba ha estado sometida a 60 años por el bloqueo y parece que no terminamos de entender lo que significa este bloqueo. Es no dejarte comerciales, ponerte trabas, que no tengas tu propio desarrollo. Ese bloqueo se lo impusieron a Venezuela también. Claro que Venezuela es un país que geográficamente hablando tiene muchos más recursos que Cuba y entonces ha podido sortear este bloqueo con producción, o sea, regresar al tema de no vivir solo del petróleo, sino regresar a la producción de bienes y servicios, etcétera, ¿no? Entonces, pero hay que tener muy claro, aquel que analice lo que pasa en Venezuela, sin contemplar que existen más de 1000 medidas coercitivas que impiden el pleno desarrollo de ese país, entonces está haciendo un mal análisis de lo que pasa en Venezuela. Tercera línea que nosotros sostenemos, Venezuela está sometida a una guerra, híbrida, multiforme, que lo acabas de explicar tú también, Sofi, una guerra que va en el terreno diplomático, económico, también Néstor lo acaba de decir, comercial, en todos los niveles, le llaman así, guerra híbrida, guerra multiforme, y que toma en estos momentos, digamos, el predominio es esta guerra militar, ¿no? Que se enfoca más al tema militar. Estos son nuestros 3 lineamientos que nosotros sostenemos, que vamos a donde nos invitan y que vamos y explicamos qué es lo que pasa, y yo sí haría un llamado, todos, hay que estudiar muy bien esta historia de Venezuela, cómo han estado siendo agredidos, porque no estamos exentos de que varias de esas medidas puedan ser aplicadas para México. Los chantajes, las presiones van a venir duras sobre nuestro gobierno. ¿Por qué razón? Porque es un gobierno que quiere una mejor distribución, porque la mayoría de la población votó por ese gobierno. Otra vez, le guste a quien no le guste, y entonces, como están haciendo una mejor distribución ahí de los recursos, pues no le gusta al imperio y chantajea y presiona. Muy bien, Rosa, gracias.